Cutibalú para el toma de la entrevista. Sí, está bien. Para que se mantenga en línea, no voy a colgar, por favor. Ok, no se preocupe, gracias. Donde la Universidad Católica accede Sapiense, asegura su vacante y haz que desde ahora inicie su camino universitario, accediendo a talleres virtuales y vivenciales. Visita nuestra central de admisión en nuestro nuevo campus UNS, ubicado en Guápalas, Chulucanas, o llámanos al 994-619-831 o al 994-343-413. Fecha de examen, 1 de febrero. 10:33 minutos. Este verano, conéctate con Cutibalú. Somos más que radio. Esta es la entrevista. Información veraz y oportuna en ¿Qué tal entrevista? Son las 10:34 y empezamos ¿Qué tal entrevista? Con un invitado especial. Se trata del doctor Luis Alzamora de los Godos Murcia. Él es especialista en salud pública y también docente de RENACIT de la Escuela de Medicina de la Universidad César Vallejo. Con él vamos a abordar el tema de cómo protegernos ante la radiación ultravioleta, sobre todo en esta etapa y temporada de verano 2025. Muy buenos días, doctor. Bienvenido a Cutibalú. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Doctor, cuéntenos, por favor, cómo nos podemos cuidar de la radiación ultravioleta aquí en Piura, en donde tenemos niveles incluso que superan los 14 puntos considerados extremadamente altos. Bueno, en primer lugar, la exposición a los rayos ultravioleta, la exposición al sol, como saben ustedes, puede generar diversos tipos de daños a la piel. Y la manera de cuidarse es evitar la exposición directa y prolongada al sol sin protección, ¿no? Nosotros debemos, si nos exponemos al sol por algún motivo, debemos utilizar cremas, por ejemplo, protectores solares, algún tipo de protector con algún tipo de, digamos, niveles, como por ejemplo el factor de protección solar, por lo menos en un 30. Podemos usar en 50, 60, 90 y usar un protector es muy importante, ¿no? Para evitar pues las quemaduras, los daños en la piel, daños a los ojos, daños al mismo sistema inmunológico, porque la exposición directa y prolongada al sol causa diversos daños, ¿no? Entonces, obviamente, no solamente es eso, sino también ahora que está debilitada nuestra capa de ozono, tenemos pues mucha mayor exposición y mayor tipo de problemas. Entonces hay que usar un protector solar, vestimenta adecuada, ¿no? En este caso, ropa de colores oscuros, algunos tejidos más densos, sombreros de ala ancha y sobre todo lentes con protección solar ultravioleta. También hay que evitar las horas pico, ¿no? Las horas pico sabemos que son de las 10 de la mañana a 4 de la tarde. Evitamos esas horas pico porque ahí los rayos ultravioletas son más intensos. Y siempre hay que buscar sombra, usar sombrillas, ¿no? O permanecer bajo techo. Claro, doctor, y en el caso del factor de protección solar para niños y niñas, ¿cuál debería ser el indicado? Bueno, el indicado ¿Cuánto debería ser, debemos aplicar a nuestros niños y niñas? yo recomiendo siempre por encima de 90, ¿no? O sea, 90, factor 90, factor 100. En lugares donde no hay mucho sol nos bastaría con un 50, pero estamos hablando de una piel que no tiene todo el epitelio totalmente formado y no existe el tejido de alta protección, ¿no? Que tienen los adultos. Entonces, obviamente, los niños están con mucha mayor exposición y mayor posibilidad de generar un daño a nivel de la dermis, ¿no? Entonces, es recomendable tener factores de protección muy altos. Yo recomiendo siempre entre 90 y 100, ¿no? Cuesta un poco más, pero la seguridad de la protección es buena. Y no solamente hay que ponérselo, ¿no? Sino que hay que ponérselo, si se suda, volver a aplicarlo, después de 2 horas, volver a aplicarlo. O sea, es toda una metodología. No es solo que te pongas y ya, ¿no? Incluso se debe aplicar antes de exponerse al sol. Por supuesto, siempre la aplicación es antes de ir a la exposición solar, ¿no? En las zonas que se están exponiendo. Nunca es durante o después. Pasa las 2 horas y ya luego uno se vuelve a aplicar el protector solar. ¿Con cuánto tiempo de anticipación
anticipación debemos aplicarnos el bloqueador, Por doctor? lo menos unos 5 a 10 minutos antes de salir a la exposición, ¿no? Para que se penetre adecuadamente, llegue a nivel de la dermis adecuadamente y evite, pues, que los rayos ultravioleta hagan el daño, ¿no? Doctor, y actualmente en Piura tenemos días muy soleados, días nublados y días en donde el sol está como por allí sin intenciones de salir muy fuerte, por así decirlo. En esos días, incluso los días nublados, ¿también debemos protegernos de la radiación ultravioleta? Siempre que estemos expuestos bajo el sol, debemos utilizar un tipo de protector solar. Porque por más que sea un día nublado, un día ligeramente nublado, un día donde el sol va a aparecer o muy intenso, la protección solar debe darse. La diferencia es que cuando hay un sol intenso hay que hacer un cambio cada 2 horas. Cuando hay un sol tenue o está ligeramente nublado, solamente una capa de protección antes, digamos, después de unas 4 horas y luego, digamos, al retornar a la casa, ¿no? Entonces, siempre tenemos que tener un factor de protección para evitar que se haga daño a la piel, porque esto ya sabe usted que origina diversos tipos de problemas, ¿no? Los problemas que puede ocasionar, por ejemplo, son quemaduras, cáncer de piel, a veces las mismas lesiones oculares, porque no hemos hablado mucho, pero se debe utilizar un lente o lentes con protección solar también, ¿no? Con protección Claro, no es ultravioleta. recomendable usar cualquier lente, doctor. En absoluto. Tiene que tener un factor de protección ultravioleta para que nuestra retina no sufra y no exista pues algún tipo de daño en la exposición, ¿no? Porque hay lesiones oculares que incluso producen visión borrosa, daño, irritación, ¿no? A veces la gente con exposición solar tiene que utilizar lágrimas artificiales para aliviar la resequedad, pero no solamente eso, sino puede producir un mayor daño, ¿no? Entonces, hay que proteger siempre con gafas o lentes certificados al 100%. Eso sí, los lentes deben ser 100% de protección contra rayos ultravioleta, ¿no? Y nunca, Doctor, y nunca mirar ante directamente una, al sol, obviamente. claro, doctor, y ante un día en donde hubiésemos estado muy expuestos al sol, ¿qué Ujú. medidas debemos tomar después ya de estar en un lugar fresco, en casa? Quizá debemos tomar algunas acciones para evitar que nuestra piel sufra daños por efectos de la radiación ultravioleta. Bueno, ya nos expusimos y si hemos estado expuestos y no hemos tenido protección, nuestra piel ya tiene daño. ¿Ok? Ya existe una lesión, a lo que las múltiples exposiciones van a producir múltiples daños a las células madre y esto en un futuro de repente un cáncer, pero ya tenemos una lesión, ya tenemos una irritación de la piel, entonces ahí hay que, después de exponernos, hay que tener una hidratación, hay que beber agua abundante, ¿no? Y reponer líquidos perdidos. Hay que aplicar productos calmantes para la piel por esas pequeñas quemaduras, cremas hidratantes con aloe vera, o productos de venta libre, ¿no? A veces compresas frías para reducir la inflamación o enrojecimiento y así la cosa se pone un poquito más compleja, ¿no? Y hay de repente ampollas, incluso consumir analgésicos como ibuprofeno o paracetamol para aliviar pues el dolor y también la inflamación, ¿no? Entonces, Si presentamos ujú. quemaduras en la piel por causa del sol, ¿podemos tratarlas desde casa o es necesario acudir a un centro de salud? Depende de la gravedad, ¿no? Depende de la gravedad. Si las quemaduras son leves y se puede manejar en casa con cremas tópicas y algunos antiinflamatorios o corticoides, no hay problema. Pero si la quemadura es severa, ¿no? Múltiples ampollas con exposición y pérdida de té líquido, y sobre todo esas ampollas son extensas, tenemos algo de fiebre, escalofríos, incluso náuseas o desorientación, hay que acudir al médico para recibir un tratamiento oportuno, ¿no? Hay que recibir ya no cremas simples con aloe vera, sino cremas con corticoides, a veces antibióticos, ¿no? Porque puede ocurrir después que se revienten estas conocidas como ampollas, producirse pues infecciones de la piel, ¿no? Y las exposiciones repetidas a esto van a producir a la larga o a la corta un cáncer, ¿no? Entonces, siempre tenemos que tener el tratamiento y el manejo oportuno. Doctor, también en redes sociales estaba viralizando una serie de videos de edemas solares que incluso pueden llegar a deformar la cara. Cuéntenos un poco de eso, por favor. Bueno, lo que hace simplemente el edema solar es una respuesta, ¿no? Inflamatoria
porque acuérdese que toda lesión o toda infección puede ocasionar un problema con el sistema inmunológico. Entonces, a veces la radiación solar de mucha exposición va a alterar, va a producir una supresión del sistema inmunológico. Si se sospecha, por ejemplo, que este sistema inmunológico ha sido afectado, hay que ir de emergencia, hay que ir a un manejo médico, porque posiblemente se están refiriendo a posibles infecciones, pero no solamente eso, sino el sistema linfático puede verse alterado. Y cuando nosotros tenemos edema en la cara, a lo cual se le llama anasarca, es como una reacción alérgica intensa, muy fuerte al sol, en lo cual no ocurre siempre, ocurre en pocas personas, pero esas pocas personas siempre viralizan esos videos de estas cosas muy graves, ¿no? Generalmente le da a la raza ¿Cómo identificar Ujú. un edema solar, doctor? ¿Qué síntomas Bueno, un tenemos? edema solar Porque primero tienes quemaduras, ¿no? Tienes quemaduras y luego de las quemaduras tienes edema palpebral, lo que se le llama hinchazón por encima de tus ojos, o sea, por debajo de las pestañas, ¿ok? Y por encima de las pestañas, ¿no? Los edemas palpebrales denotan pues una alergia muy intensa, muy fuerte. Si tenemos un hinchazón de cara, ¿no? Donde la parte superior e inferior del ojo, los párpados se edematizan, estamos hablando pues ya de una alergia muy fuerte a la exposición solar, un edema de rostro, un edema muy grave, ¿no? Y eso se da porque la quemadura lo que produce es que el sistema linfático, o sea, nosotros tenemos dos sistemas, un sistema circulatorio, donde circula sangre, y un sistema linfático, donde circula linfa. El más importante es el linfático, porque regresa 2/3 de la sangre al corazón, o sea, de líquidos al corazón, mientras que 1/3 nomás pasa por las venas. Entonces, por eso que las quemaduras son mortales. Por eso cuando uno se quema en un sitio con aceite caliente o un incendio, la exposición hace que se pierda este líquido llamado linfa. Entonces, cuando hay un edema solar, hay una extravasación de linfa y si se nota en la cara, significa que la situación es grave. Incluso se necesita un internamiento, una hospitalización y un tratamiento médico a veces en urgencias o inclusive en un nivel un poquito más alto. listo, muchísimas gracias, doctor. Y ya para terminar este bloque de qué tal entrevista, recuérdenos una vez más las recomendaciones, por favor, de manera muy breve para nuestra audiencia. Muy bien, entonces lo que tenemos que hacer es usar protector solar por encima de un factor 30 en los adultos, por encima de un factor 80 o 90 en los niños. Hay que utilizar vestimenta adecuada, ropa de colores oscuros, tejidos densos, sombreros, ¿no? Sombreros de ala ancha y lentes de protección solar del 100%. Evitar horas pico de 10 de la mañana a 4 de la tarde, siempre usar sombrías o buscar sombras o estar bajo techo, siempre con una ventilación adecuada, ¿no? Y debemos obviamente protegernos siempre los ojos del sol, nunca hay que mirar directamente al sol. En el caso de las casas, por ejemplo, incluso hay unas micas fotoprotectoras, una especie de sticker que se le pone en las ventanas para evitar que pase pues la radiación ultravioleta con protección al 100%, igual con los vehículos, ¿no? Los autos, ¿no? Que tienen este tipo de protección también. Entonces hay varias medidas que son importantes para protegernos y debemos estar siempre entendiendo que el sol no solamente es un cancerígeno, sino puede causar diversos tipos de lesiones a la piel y emergencias que hay que estar atentos y manejarlas adecuadamente. Listo, muchísimas gracias, doctora Alzamora de los Godos, por su tiempo para esta entrevista. Gracias a ustedes también. Hasta luego. Bien, esta fue la entrevista con el doctor Luis Alzamora de los Godos Urcia. Él es doctor en salud pública y también docente RENACIT de la Escuela de Medicina de la Universidad César Vallejo en Piura, con quien conversábamos sobre la radiación ultravioleta, cómo protegernos, cuáles son las consecuencias de una constante exposición al sol. Bien, son las 10 de la mañana con 47